Bueno, ahora vamos con eh, otro ejercicio más, un poquito más sencillo de espacio de estado. Vamos a trabajar con dos mallas y vamos a indicar que nuestra salida sea el voltaje VO que se encuentra en el capacitor. Entonces, para espacio de estados, acuérdense que es importante identificar cuáles son variantes de estado y cuáles son las variantes de sistema. Ya se les había comentado que aquellas variantes de estado van a ser aquellas que son linealmente independientes, o sea que no dependen de ninguna otra variante o variable, y que para una identificación más rápida es el hecho de ver cuáles son aquellas variantes que trabajan con derivadas. Entonces, para eso nos vamos a guiar de nuestra tablita. Y aquí en la tablita tenemos que la corriente del capacitor y el voltaje del inductor pues trabajan con derivadas. Por lo tanto, la variante de estado es aquella que es linealmente independiente, es decir, corriente del inductor no depende del voltaje, pero sí el voltaje del inductor depende de la corriente. Por lo tanto, la variante de estado es la corriente del inductor. Y voltaje del capacitor va a ser una variante de estado porque no depende de la corriente, sino que la corriente va a depender del voltaje. Entonces, sabiendo eso, vamos a poner acá. Va a ser, voy a ponerlo de este lado. Voltaje del inductor es igual a L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Tengo corriente del capacitor 1, que va a ser capacitor por la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Y tengo el capacitor 2, que entonces sería corriente del capacitor 2, va a ser igual al capacitor 2 derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Variantes de estado van a ser corriente del inductor, voltaje del capacitor 1 y voltaje del capacitor 2. Es decir, vamos a sustituir voltaje del inductor, corriente del capacitor 1 y corriente del capacitor 2, de modo que queden en función de las variantes de estado que tengo aquí. No necesariamente tienen que estar todas las variantes de estado en la igualación que hagamos, simplemente que lo que analicemos quede en función de las variantes de estado. Entonces, vamos a iniciar de este lado. Acá tengo, si yo hago ley de voltajes de Kirchhoff, voy a obtener voltaje del capacitor y voy a obtener el voltaje del inductor, ¿no? Y tengo que el voltaje del capacitor 1, pues es una variante de estado, ¿no? Por lo tanto, sí me funciona que yo haga este análisis, ¿no? Hay diferentes tipos de análisis, vean los otros videos de redes más grandes, pueden tomar el lazo externo, este, también para analizar, o ahora sí que ya queda de cada uno como quiera analizar, ¿no? Entonces yo voy a tomar esta parte de la mallita 1, acá le voy a poner malla 1 y malla 2, por si me llegara a servir, ¿no? Para identificar. En este caso voy a analizar en la malla 1
Voy a usar ley de voltajes de Kirchhoff para la malla 1. Entonces va a ser voltaje de entrada es igual, me voy a ir por este lado, al voltaje del capacitor 1 más el voltaje del inductor. Pero aquí el voltaje del inductor pues no es una variante de estado, pero el voltaje del capacitor 1 sí, y pues el voltaje de entrada lo tengo que poner porque acuérdense que mi ecuación de estado es x punto igual a AX más BU, lleva a ser CX más DU, donde B viene siendo la matriz de entrada. Entonces, pues esto representa mi entrada, ¿no? El voltaje con el que estoy alimentando a mi sistema. Entonces acá podemos despejar, ¿no? Podemos decir que el voltaje del inductor va a ser igual al voltaje del sistema menos el voltaje del capacitor 1, ¿no? Ahí está, voltaje, listo. Ya tengo acá la primera ecuación. Entonces, si esto ya lo tengo, lo pueden ir de una vez sustituyendo esos valores aquí o lo podemos ir haciendo al final, ¿no? Pero mientras, pues, para identificarlo, lo voy a encerrar de que ya obtuvimos el voltaje del inductor, ¿no? Y ya quedó en función de la variante de estado, en este caso del voltaje del capacitor 1, ¿no? Ahí está. Ahora vámonos para corriente del capacitor 1. También podemos checar corriente del capacitor 2. Esa está un poquito más sencilla, pero vámonos acá por partes. Corriente del capacitor 1. Para la corriente del capacitor 1, podemos considerar este punto como un nodo y lo podemos hacer por ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Ley de corrientes de Kirchhoff. Sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen, ¿no? Entonces, aquí va a ser IC1 y L1 y R. Entonces, vamos a usar este nodo A y vamos a poner IC1, que es la corriente del capacitor 1, es igual a la sumatoria de corriente del inductor más la corriente del resistor, ¿no? Aquí le había puesto IC1, pero no es IC1, no nos vayamos a confundir, es IL, la corriente que pasa aquí en el inductor, ¿sale? Entonces, ¿cuál es mi variante de estado? Mi variante de estado es IL, la que no es variante de estado es IR y tampoco IC1, ¿no? Pero vamos a empezar a hacer nuestro despeje. Aquí, por ejemplo, para calcular la corriente del inductor, perdón, la corriente del inductor no, porque esa es una variante de estado. La corriente del resistor, por ley de Ohm, poner para corriente del inductor, por ley de Ohm, sabemos que es voltaje sobre resistencia. Entonces, en esta resistencia
podemos calcular el voltaje que pasa por estos, ¿no? Por por el resistor que viene siendo esta, le afecta esta parte y le afecta esta otra parte. Entonces, vamos a checar. Va a ser para IR, sería corriente de la resistencia, va a ser igual al voltaje, que en este caso sería BL, porque tengo que la corriente va de izquierda a derecha, sería BL, menos el voltaje del capacitor, entre en este caso la resistencia, ¿no? Entonces, sustituimos a IR en IC1 y nos va a quedar IC1 es igual a IL más la corriente del resistor, pero la corriente del resistor es BL menos BC2 sobre R, ¿no? Que esto es igual a tener IL más BL sobre R menos, ¿sale? Pero aquí tengo que BL no es una variante de estado, perdón, BC ya es una variante de estado, BL es una variante de estado, no lo es, por lo tanto lo puedo sustituir y ya tengo acá cuánto vale BL. O también podríamos, no, sí estamos bien, va a ser IL, perdón, IC1 es igual a IL, esa no la modificamos porque es variante de estado, pero BL sí, entonces aquí vamos a poner, sustituimos a BL porque no es variante de estado, ya tengo cuánto vale BL, ¿no? Entonces nos va a quedar IC1 es igual a IL más BL sobre R, pero BL sobre R es B menos BC1 R. O sea, BL, aquí se los voy a poner aquí, BL es igual a B, voltaje de entrada, menos el voltaje del capacitor, todo esto sobre R, que es lo mismo que separar voltaje de entrada sobre R menos voltaje de capacitor 1 sobre R. ¿Sale? Entonces, IC1, aquí nos faltó, menos BC2 sobre R. Entonces, IC1, ya no es necesario que lo vuelva a escribir, ya quedó, ya la tenemos, ¿no? Y L más
B voltaje de entrada menos BC1 menos BC2R, ¿no? Ahí está. Y ahora nos falta, vamos a checar, IC1 ya está. ¿Qué nos falta? Veamos. Aquí tenemos un pequeño detallito porque IC1 no es variante de estado. No sé por qué lo encerré si no es variante de estado. Vamos a ver, checamos. BLIC1. Ujú. Listo, hasta acá vamos bien. Vamos con la siguiente. Vamos por IC2. No puedo mover mucho el diagrama. Voy a borrar aquí. Ahora la salida, dice el problema, que va a ser, veo, o sea, el voltaje del capacitor 2, ¿no? Voy a poner acá. Salida, voltaje del capacitor 2. Y ahora sí vamos a armar nuestro espacio de estados. A ver si cabe aquí. Recordemos que esto va a ser nuestro X punto, que son nuestras derivadas, ¿no? En este caso va a ser este IL punto, que es la derivada de la corriente. Luego va a ser voltaje del capacitor 1 punto, es esto, o esto que tenemos acá. Y voltaje del capacitor 2 punto. Después sigue la matriz de sistema, que es IL. Después sigue nuestra entrada, ya. Ahorita ponemos la salida. Vamos a llenar acá. Casi ya estamos trabajando un pequeño horror. Si ya estamos trabajando con derivadas, entonces en función del tiempo. Por tanto, aquí es B, es C. Ahí está. Entonces,
Vamos a poner la ecuación de IL. Me dice que es voltaje de entrada. Sería 1 sobre L por el voltaje de entrada. Tengo que es menos el voltaje del capacitor 1 sobre L. Por lo tanto, acá si no hay con IL va a ser 0. Como es voltaje del capacitor 1, va a ser menos 1 sobre L por BC1. Me va a dar BC1 sobre L. No tengo BC2, por lo tanto aquí es 0. Y tengo la entrada que es 1 sobre L. Listo. Siguiente ecuación va a ser 1 sobre C1 por IL. 1 sobre C1 por IL. Tengo acá mi entrada que es 1 sobre RC1 positivo. Luego tengo menos voltaje al capacitor 1 sobre RC1, que sería este. 1 sobre RC1 por el voltaje del capacitor 1 y 1 sobre RC1 por el voltaje del capacitor 2. C1 negativo, negativo. Aquí está, menos, menos. Siguiente, voltaje del capacitor 2. Dice que tengo una entrada 1 sobre RC2 positivo. No tengo con IL, por lo tanto es 0. Tengo menos 1 sobre RC2 por BC1. Después tengo menos 1 RC2 por BC2. Y ya tengo mi matriz. Ya tengo mi matriz de sistema completa. Ya tengo mi entrada. Lo único que hicimos fue pasar nuestras ecuaciones al espacio de estados. Me falta la salida, que la salida, vuelvo a repetir, está en BC2. Por lo tanto, vamos a marcar aquí y L, voltaje del capacitor 1, voltaje del capacitor 2. Por lo tanto, la salida es 0, 0, 1. Que me está diciendo que la salida es el voltaje del capacitor 2. Y eso sería todo. Ahí está. Entonces, importante identificar cuáles son las variantes de estado para después poner las variantes de sistema en función de las variantes de estado, ¿no? Que fue todo lo que hicimos aquí, que no es más que análisis de circuito para poder identificarlo, poder sustituirlas y plasmar nuestro espacio de estado. Y eso sería todo.